Cada caso de pederastia clerical confirma este escándalo que se viene arrastrando desde hace décadas en la Iglesia Católica, que simbra las paredes del Vaticano. Y es que cada caso que se denuncia confirma que no hay diócesis en el mundo en donde los ministros de culto no hayan atacado, no hayan agredido, no hayan violentado, abusado en contra de los más vulnerables de una sociedad, en contra de pequeños, de pequeñas que en muchas ocasiones fueron puestos en sus manos por los propios padres que buscaban que ese ministro de culto fuera un guía espiritual para sus hijos, y terminó siendo su peor pesadilla. Es cierto que el papado de Francisco fue un viraje en comparación con lo cerrado, con la ceguera, con la corrupción, con la complicidad de Juan Pablo II, de Joseph Ratzinger. Sin embargo, la Iglesia Católica está muy lejos de entender hasta dónde llega la podredumbre de esta historia. Porque la verdad no peca, pero se incomoda. Aquí lo analizamos. ¿Cuántos niños, cuántas niñas fueron violadas, fueron violados, abusados por sacerdotes, por religiosos y por obispos de todo el mundo? De verdad, la cifra es escandalosa. El primer gráfico, por ejemplo, únicamente teniendo en cuenta los casos comprobados e investigados por organismos independientes, existen casi 100,000 víctimas de pederastia clerical reconocidas en todo el mundo. 100,000, desde Estados Unidos a Australia, desde Irlanda a Holanda, de Chile a México, de Italia a España. Solo los informes del Vaticano reflejan 600 denuncias cada año por abusos en el seno de la Iglesia Católica. Y la investigación se ubica en el continente americano, a los países de Estados Unidos, México y Chile, como los lugares en donde se han registrado los abusos sexuales en su mayoría. En Europa, Irlanda, Alemania, Holanda y Polonia, Australia, por cierto, es el lugar que más abusos reporta. En nuestro segundo gráfico, una lista negra de 7,000 sacerdotes acusados de abuso sexual se dio a conocer en Estados Unidos. Los fiscales investigan por su cuenta la pederastia en la iglesia estadounidense y dejan cortas las cifras reveladas por las diócesis. Al menos 3,000 niños o menores fueron víctimas de abusos sexuales por parte de no menos de 1,500 sacerdotes o trabajadores eclesiásticos en Francia desde 1950. Y vámonos a Australia. En Australia los números son de verdad escalofriantes, son indignantes. 1,880 curas involucrados, 4,440 niños abusados, 1 millar de instituciones católicas señaladas, es decir, 7% de los sacerdotes del país han sido acusados de abusos. En Alemania, la Conferencia de Obispos Católicos Alemanes reportó en 2018 las denuncias de abusos sexuales por parte del clérigo entre 1946 y 2014. 1946-2014, las cifras que revelan que 1,670 miembros del clero alemán fueron acusados. Hay un total de 3,677 casos. Y en el gráfico 3, un informe de la ONG británica Child Rights International reveló que más de 1,000 denuncias de presuntos casos de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes de la Iglesia Católica en 4 países de América Latina son una triste realidad. La ONG detalla que más de la mitad de las denuncias provienen de México, 550, Chile, 243, Colombia, 137 y Argentina, 129. Pero hay una cifra negra de 80%. Y de esto platicamos con Alberto T. Y para seguir platicando, seguir profundizando con ustedes aquí precisamente en la cruda realidad sobre este tema que hemos dado ya la numeralia y demás, se encuentra con nosotros un experto en la materia, Alberto Atié, un activista en toda la extensión de la palabra, un personaje que ha luchado precisamente a favor de las víctimas de la pederastia clerical, y a quien saludo con mucho gusto. Alberto, como siempre, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Jesús, aquí contento de platicar contigo, con mucho gusto, claro que sí. Gracias, Encantado. Alberto. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿la pederastia es un problema estructural, sistemático de la Iglesia Católica? Pues mira, a ver, yo te diría que primero que nada es un problema humano, es decir, que atraviesa a la humanidad en su recorrido por la historia, por este planeta, etcétera. Pero también tiene sus especificidades, como muchas veces sucede con este tipo de conductas. En la Iglesia Católica tiene su especificidad y podríamos decir que se trata de una conducta estructural, sí como no. Yo la he identificado en 3 niveles distintos. Los que cometen los actos, los que abusan de niñas, de niños o de mujeres
o de religiosas en su caso, utilizando de alguna manera su investidura, su cargo, su misión, y por lo mismo le llamamos por ello pederastia o pederastia, precisamente porque es el uso o la explotación de un cargo, en este caso de origen supuestamente divino, para aprovecharse manipulando las conciencias, el afecto y la cercanía de niñas y niños y mujeres para llevarlos hacia un tipo de manipulación que termina en una agresión más o menos sexual, ¿no? Entonces son los agresores. En segundo lugar son los encubridores locales. En el caso de México podríamos decir que los encubridores locales fueron Norberto Rivera, Girolamo Brillone, el nuncio en su tiempo, y otros superiores locales o obispos o arzobispos locales, dependiendo de dónde se dan estos casos, ¿no? Y luego viene la pederastia encubierta y diseñada como control de daños y como un comportamiento que se puede manejar internamente desde la Santa Sede. Y este tipo de protocolos, porque la Iglesia Católica fue de las primeras instituciones en el mundo que diseñó protocolos internos para el manejo de problemáticas, en este caso la problemática sexual de abuso de menores, que comenzó con el problema de lo que llamaríamos el abuso contra el sexto mandamiento, ¿no? Que es la forma en la cual varios sacerdotes, sobre todo, pero también obispos y superiores, manipulaban y luego llevaban a la explotación sexual, sobre todo primero a mujeres y luego a niñas y a niños en y durante el sacramento de la reconciliación, y por eso se llamaba delitos contra el sexto mandamiento. De allí se fue pasando poco a poco al tema de abusos utilizando los sacramentos, porque el padre Marcial Maciel, en este caso que yo tuve más conocimiento, no solamente abusaba de ellos utilizando el sacramento de la reconciliación, por ejemplo, perdonándolos después de haber abusado de ellos o enviándolos a comulgar, como él lo hacía y ellos mismos lo manifiestan, sino que también utilizaba el condicionamiento para la ordenación. A veces les mantenía durante un tiempo largo la suspensión para la ordenación, como pasó con varios casos, y luego el condicionamiento también para el nombramiento de obispos o incluso la manipulación de obispos. O sea, él fue pasando de la tradicional forma de usar a los sacramentos para extorsionar, porque es una forma de extorsión, a niñas, a niños sobre todo, miembros de su congregación, a nombramientos de obispos o nombramientos en la Santa Sede, o él mismo llegar a ser nombrado en consejos pontificios, y luego algunos dicen que el Papa lo confesó, de donde él reconoció cierto tipo de delitos, pero el sacramento de la reconciliación implica el secreto sacramental, que impide a muchos sacerdotes y cardenales y obispos a confesar o a decir en público lo que se les dijo en la materia cuando se trató del sacramento de la reconciliación. ¿Por qué la Iglesia tapó todo esto, Alberto? ¿Por qué no enfrentarlo? ¿Por qué meterlo de plano debajo de las sotanas? ¿Por qué tanta impunidad hoy? Pues mira, esa es una pregunta que yo personalmente me he hecho y que creo yo que de una manera u otra, tarde o temprano también se hacen algunas personas, como en tu caso y otras, ¿no? La explicación que yo trato de darme es que la problemática de la sexualidad en la Iglesia Católica en particular se maneja por lo menos en dos campos que hemos detectado bastante frecuentemente. Un campo es el campo del dogma y de la moral cristiana, en donde supuestamente Dios ya definió desde la creación del mundo la identidad sexual y el comportamiento sexual. Y entonces romper con esa revelación
de qué es lo que Dios definió como identidad y comportamiento sexual, pues es como caer en contra del dogma y de la moral cristiana en su mismo origen antropológico, ¿no? Y entonces, en lugar, y al ver que no lo pueden resolver, que no lo pueden parar, que no pueden sancionarlo solamente desde el ángulo dogmático y moral, tratan de ocultarlo, negándolo como si al negarlo dejara de existir, ¿no? Y quiero decirte que a mí me pasó con una periodista, editorialista, cuyo silogismo era, si esto no debe ser, porque no debe ser, no puede ser. Y yo le decía, bueno, no debe ser, pero puede ser. Claro. O sea, muchas veces nos pasa en la vida que hay cosas que no deben ser, pero pueden ser, y de hecho son, de hecho existen, ¿no? Y el tema no está solo en la contradicción con el deber ser, sino en la explicación del por qué son o por qué existen cierto tipo de conductas. Y en el caso de la sexualidad humana en los consagrados, sacerdotes o religiosos, o las consagradas también mujeres, u otras en el matrimonio, especialmente te diría, bueno, pues que siempre han habido conductas fuera de lo que llamaríamos el sacramento del matrimonio o la consagración a la vida religiosa o sacerdotal. Siempre no es cuestión de últimas etapas de la historia, como si en la explicación de Ratzinger, haz de cuenta, la sexualidad humana fuera desviada o deliberadamente contrapuesta con el dogma a partir de los años 60 con la liberación sexual. Bueno, podríamos analizar esa parte. Yo te diría que en principio no, pero que de hecho se ha tratado de identificar etapas de la historia donde aparentemente la Iglesia siempre ha vivido de acuerdo con el dogma, y luego etapas donde el mundo, la carne, el demonio se han introducido en la Iglesia y la han llevado a algunos de sus miembros a conductas indebidas contra el dogma, cosa que es totalmente falsa. Durante el papado de Juan Pablo II, Alberto, tú lo sabes mejor que yo, se presentó el caso, por supuesto, de Marcial Maciel, así como también de otros religiosos, gente en Chile, en Brasil, en Alemania, en fin, vinculados con estos abusos sexuales. Juan Pablo II tapó todo esto, se convirtió tarde o temprano en una tapadera de este delito. Pues mira, si sacamos conclusiones, porque aquí no es cuestión de simpatías o antipatías o de aplicaciones, aplicaciones a un papa u otro por ciertos sentimientos de coraje o de encono. No, aquí se trata de sacar conclusiones después de análisis, que yo creo que es muy importante. Claro. En el caso del Papa Juan Pablo, yo lo que he encontrado en lo personal, y estoy dispuesto obviamente a corroborarlo o en su caso a rectificar, porque además estuve en Polonia, quiero decirte que me tocó ir a Polonia acompañando a una enorme y maravillosa mujer que es fundadora o fue fundadora, porque murió, de SNAP en los Estados Unidos, que se llamaba Barbara Blaine, que fue la que me invitó a ir a Polonia con ella. Y me di cuenta que frente al comunismo, y este es un tema muy interesante, el Papa Karol Wojtyła y entonces el cardenal Karol Wojtyła y antes el arzobispo Karol Wojtyła, obispo, y luego teólogo y escritor de obras de teatro y actor, trataban de, por una parte, desarrollar, y en cosa muy interesante, todo un pensamiento filosófico que contraatacara la tesis de Marx de que el hombre, el ser humano, es producto de su praxis, nada más, ¿no? Y siguiendo un poco la línea de Feuerbach, ¿no? Que el hombre es lo que come, o sea, el producto del ser humano no es otra cosa que un producto de una praxis. Esa es una hipótesis o una tesis de filosofía marxista. En cambio, Wojtyła y otros
filósofos polacos, trataban de mostrar que si bien el ser humano es también fruto, producto, resultante de una praxis, también es sujeto de la misma y por lo tanto antecede a su praxis, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues venía una controversia respecto de qué le da origen a la subjetividad humana realmente, la sola praxis o existe antes un presupuesto que para los cristianos, los creyentes, viene de Dios, que hace que la persona sea persona antes de su actuar, durante su actuar, y se mejora como persona en su acción. Efectivamente, hay una obra de Wojtyła que yo estudié mucho en Roma, personalmente la leí varias veces, que me parecía muy interesante, en donde yo sí creo que ellos superaron el modelo filosófico marxista, ¿no? Pero por otro lado trataban efectivamente de mostrar a una iglesia monolítica. Es decir, la iglesia no puede tener problemas adentro, porque si tiene problemas adentro, en ese momento se vuelve vulnerable a los ataques ideológicos y de tipo policíaco y criminalístico, sobre todo de los soviéticos, ¿no? Y entonces ellos trataban de mostrar una iglesia monolítica y no aceptaban ningún error interno de parte de la iglesia. Eran como las dos líneas fuertes que Wojtyła manejaba, ¿no? Y en ese sentido, cuando él llega al papado, pues él pretende, obviamente, mostrarle al occidente, primero que el occidente ha caído en un modelo muy, digamos, permisivo, muy liberacionista en términos de que la libertad es lo que hace al sujeto y la economía capitalista es la que te da la libertad auténtica y no tanto la economía socialista controlada por el Estado. Entonces ellos trataban un poco de criticar y todavía, si tú lo ves en nuestro tiempo, de criticar que el modelo liberal es un modelo erróneo para la construcción de las personas y de las sociedades y que hay que traer un modelo más planificado, más controlado por el Estado, que es el que realmente le da a las personas su libertad y su dignidad, sobre todo la dignidad de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que Wojtyła, cuando llega a Occidente, pretende precisamente esa, digamos, lucha histórico-ideológica de que no es la economía la que hace a las personas, sino que es la apertura a la revelación judeo-cristiana, su entrada en Jesucristo, ¿no? Por eso el Papa insistió mucho en no tengan miedo, ábranle las puertas a Jesucristo, ¿no? Y en ese sentido, si tú recuerdas muy bien, y yo creo que sí, te darás cuenta que el Papa Pablo VI, antes y durante el concilio, en su famosa encíclica sobre el diálogo, afirmaba que la iglesia, los creyentes, por lo tanto, y la comprensión del mundo y de la persona humana se construían a través del diálogo. Y entonces él, en su encíclica maravillosa, que me parece realmente un punto de quiebre, un parteaguas histórico, él dice que los seres humanos sí llevamos con nosotros algo que hemos recibido, pero ese algo se va construyendo en la historia a través del diálogo y de las aportaciones que a veces hace el cristianismo, pero no siempre, sino que a veces lo puede hacer el mismo mundo, que es un poco, yo te diría, una especie de contradicción para quienes niegan que el mundo tenga posibilidad de decirle algo, de enseñar algo a la iglesia, ¿no? Cuando yo sí creo, sinceramente, que el mundo, pues a pesar de tener sus errores, porque sí los tenemos fuerte, algo podemos decir a las religiones respecto de el desarrollo de las personas, de los pueblos y sus contradicciones, de su desarrollo, ¿no? Entonces, Wojtyła se encontró con este problema, ¿no? Y en la iglesia, cuando pretende él, fíjate, muy interesante, porque yo lo tengo escrito el día que quieras, cuando él pretende sustituir a la teología de la liberación, que para él era lo peor que podía ocurrir
en la historia, porque si hay algo que le puede ocurrir pésimo a la iglesia es ser transmisora del marxismo al mundo. Es como ser la conductora de un modelo erróneo, intrínsecamente perverso, erróneo, como era el marxismo, la antropología marxista, etc. Y en América Latina había, y todavía los hay, teólogos, sacerdotes, obispos, que dicen que la teología de liberación construye la libertad, la justicia y sobre todo la justicia social de los pueblos. Ahí está el documento de Medellín. Entonces el Papa Wojtyła pretende superar este modelo por el modelo que traía Marcial Maciel de la nueva evangelización. Entonces imagínate que una crítica dura o una denuncia contra Maciel como un personaje que no solamente se infiltró en la iglesia para dañarla, sino que abusaba de sus propios discípulos, compraba sacerdotes y cardenales, les daba dinero, introducía espías suyos dentro de la iglesia, pues era como meter una bomba nuclear en su modelo de nueva evangelización. Entonces, por eso nos dijeron a nosotros, y si te lo quiero comentar, fue el cardenal Rivera y otros, que éramos unos verdaderos complotistas, enemigos, no solo de Maciel, sino del mismo Papa, de la Iglesia, de la revelación, etcétera, ¿no? Porque nosotros poníamos el dedo en la llaga respecto de la doble vida, la doble conducta de Marcial Maciel. Y por supuesto que eso para el Papa Wojtyła era verdaderamente una bomba nuclear en medio de su propuesta de nueva evangelización para América Latina, ¿no? Antes de continuar escuchando a Alberto Atié, dejar en claro que este es un problema estructural de la Iglesia Católica que se agrava con la pérdida de fe, con la pérdida de compromiso, con la pérdida de valores. Y es que hay 12,000 obispos en el mundo, todos mayores de 60 años de edad. La iglesia prefiere anteponer su prestigio a la víctima, ataca, estigmatiza, y si alguien al interior de sus paredes es capaz de alzar la voz, incluso lo excomulga. Seguimos escuchando a Alberto Atié. Oye, Alberto, la pederastia clerical fragmentó definitivamente la credibilidad de la Iglesia. ¿Puede recuperarse la Iglesia Católica de todos estos escándalos que de repente parece que se terminan y vuelven a surgir, se presentan más casos? ¿Se puede recuperar la credibilidad de la Iglesia, sobre todo ante una nueva generación de seres humanos, de personas que tienen ya desde un inicio cuestionamiento respecto a su operación? Pues mira, yo, te diría, primero que mi interés en lo personal, no es atacar a la iglesia como tal, porque en la iglesia hemos encontrado, y yo creo que seguiremos encontrando siempre, a gente muy valiosa, claro, que trata de vivir y de seguir el evangelio, etcétera, ¿no? Y yo te diría que la renovación auténtica de la iglesia, como lo han marcado los grandes personajes en la historia de la misma, es volviendo a sus fuentes, ¿no? No ocultando sus problemas. Y yo creo que hay una tendencia muy fuerte entre ocultar los problemas negándolos al principio y luego aceptándolos, pero diciendo, bueno, sí, pero ya los tenemos bien detectados y los estamos manejando adecuadamente, a reconocer que tiene que renovarse desde sus raíces, incluyendo el papado mismo, ¿no? Entonces yo sí creo que en la medida en que la iglesia avance en esa recuperación de sus fuentes y de sus raíces, pues por supuesto siempre hay posibilidades de descubrir la riqueza y la grandeza de Jesús y de su evangelio. Yo lo he dicho siempre, toda mi vida. Es más, yo te puedo decir que yo mismo, en lo personal, trato de seguir, pues dentro de mis limitaciones y todo, esas intuiciones, valores, propuestas de Jesús en su vida y en su palabra y en su evangelio, que nos ayudan a humanizarnos cada vez más. Yo sí creo que el evangelio es un gran factor de humanización, pero puede ser un gran factor de deshumanización y de destrucción de la humanidad de las personas, de las sociedades, en la medida en que se vuelve un instrumento del poder, como es lo que yo creo que está pasando, y que no nos ayuda a encontrarnos con sus verdaderas fuentes que nos ayudan a humanizarnos
y a volvernos mejores personas, o personas por lo menos. Sí. Oye, Alberto, el tema también de la protección civil a este tipo de actos. ¿A qué crees tú que se debió? ¿Por qué la protección tan grande de autoridades civiles? Ya lo mencionabas, el caso de Norberto Rivera, el caso de Marcial Maciel. ¿Por qué la protección de los civiles? Pues mira, a ver, aquí es donde habría que entrar en el tema de la cultura católica, ¿no? Que es un tema difícil, complicado, que hasta ahorita nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Precisamente porque primero hay que decir que los grupos indígenas anteriores a la venida de los españoles son grupos profundamente religiosos Así y es. además muy cercanos en sus orígenes y sus raíces al fenómeno del cristianismo. Es una cosa un poquito paradójica, pero maravillosa, porque en lugar de tener una propuesta religiosa alternativa o contrapuesta al cristianismo, realmente hay un acercamiento histórico muy interesante, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, yo he estudiado mucho a Miguel León Portilla, Ujú. y te recomiendo mucho los famosos diálogos con los Tlamatinime Ok. que él rescató, en donde los Tlamatinime dicen, oiga, pero ustedes nos vienen a hablar de Dios, pero nosotros no hacemos otra cosa más que buscar a Dios, vivir de Él, vivir para Él, ese es nuestro camino, etcétera, ¿no? El mismo sacrificio de Jesús vino a recordar de manera impresionante el famoso sacrificio y entrega de Quetzalcóatl, por ejemplo. Para que el ser humano tuviera vida, él tuvo que sacrificarse a sí mismo. Claro que se sacrificó rasgándose el pene y Jesús murió. Entonces, entre la vida, la muerte y el pene, pues bueno, yo diría que si vemos a Freud hoy diríamos que no está tan lejos de una cosa de la otra, pero bueno, entonces sí, hay unas raíces muy religiosas en el mundo indígena. Luego los españoles llegan con la espada y con la cruz, que es un tema que a nosotros nos cuesta mucho trabajo distinguir, pero en verdad vinieron con las dos dimensiones del poder, el poder de la espada, del rey, del conquistador que conquista a nombre del rey nuevas tierras, nuevos pueblos y somete a esos pueblos, y además el sometimiento de la cruz, someter a ser nuevos grupos cristianos, nuevos, extender la iglesia, etcétera. Era parte esencial del conquistador, no era opcional, no era que, bueno, sí, tenemos tiempo de mandar algunos misioneros, pues a ver, búsquenlos por ahí. No, 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 venían con ellos, eran parte fundamental de la conquista, ¿no? Entonces ellos usan estas dos dimensiones como constitutivas del concepto de conquista española y de colonización española, ¿no? Extender. Y luego viene precisamente el tema de qué hacemos con la iglesia. Si tú te recuerdas, logramos primero la independencia política en tiempos de Hidalgo y de Morelos, y solo hasta Juárez llegamos a separar a la iglesia del Estado, que es el modelo de Juárez, que ahorita se utiliza mucho. Y hasta ese momento, esa etapa histórica, dice Fernando Migallón, que es un experto en Derecho Constitucional de la UNAM y algunas historiadoras, historiadores, que solo hasta ese momento es cuando empieza a desmoronarse la colonización de España en México, solo hasta la separación de la iglesia y del Estado, que no es una separación completa, porque acuérdate que en el mundo matrimonial, en la imagen del matrimonio, uno puede estar separado, pero todavía puede estar unido por otros vínculos en la separación. De hecho, el Estado creó el concepto del divorcio, pero la iglesia no reconoce el divorcio como modelo y dice que la separación puede ser sana, pero que algún día esperan reencontrarse y reconciliarse ambas partes. Bueno, eso, digamos, en ese sentido, yo diría, sí hay una separación en algunas cosas, pero no en todas. Y entonces, obviamente, a las autoridades civiles, que en su mayoría han sido católicas, claro que hubo un tiempo de la masonería que habría que analizar. La masonería no es otra cosa más que un modelo católico liberal de entender la religión como
algo que puede ser, digamos, sometido al poder del Estado, que esa es una hipótesis. Pero en el fondo las iglesias, la Iglesia Católica, no reconoce todavía la supremacía del Estado moderno sobre la Iglesia. Le cuesta mucho trabajo, ¿no? Y entonces en ese sentido hay un gran problema de entender hasta dónde las leyes civiles, el Estado moderno, está por encima de la institución de la Iglesia, sin que eso signifique estar contra Dios o ser un Estado ateo que somete violentamente, aunque tuvimos una etapa de violencia, no es el ideal. El ideal es que podamos convivir en la supremacía del Estado, porque sí debe ser superior el papel del Estado en materia de leyes que nos rijan a todos por igual, pero por otro lado en el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa como constitutivo de una de las libertades fundamentales de las personas. Entonces, ahí el Estado tiene muchas dificultades de aplicar la ley a todas y a todos cuando se trata de comisiones de delitos, no sabe qué hacer con personas religiosas o personas poderosas, como es en el caso de México, que es lamentable y preferimos darle la vuelta o buscarle soluciones extralegales, metaconstitucionales y todo, a buscar aplicar la ley cuando se comete un delito. Puede ser, obviamente, el delito de pederastia u otros, delito de fraude, delito de homicidio, delito de cohecho, delito de complicidades hasta arriba, como es el caso en nuestro país entre complicidades religiosas y civiles, que pasa muy seguido, ¿no? Claro. Oye, Alberto, ya para finalizar, agradeciéndote estos minutos, esta interesante charla, hablábamos, por supuesto, de la época de Norberto Rivera, pero ¿tú ves algún cambio en torno precisamente al combate al interior de la Iglesia mexicana, el tema de la pederastia, con Carlos Aguiar? ¿Es algo diferente? Pues mira, yo te voy a decir que Carlos Aguiar no podría haber llegado si no hubiera habido primero un acuerdo para que él llegara a ser arzobispo de México, ¿no? Y ese acuerdo tuvo que haber pasado por Norberto Rivera. ¿Cómo fue? ¿De qué manera? No te lo puedo decir porque yo no estuve, pero yo creo que el tiempo nos lo dirá. Entonces, la primera cosa es que él llega gracias a eso. Segundo, que toda llegada supone, como en México lo hemos vivido, que yo no solo cuido mis espaldas, sino cuido las espaldas de quien me precedió. Y en este caso, obviamente, Aguiar se pronunció inmediatamente respecto de las acusaciones que habíamos hecho contra Norberto Rivera, como diciendo, bueno, pues ya él respondió, ya resolvió. No, no ha resuelto, hay pendientes. La segunda cosa es que te diría que la pederastia continúa. Yo tuve casos y estuve cerca de casos de pederastia en esta arquidiócesis con este arzobispo, que le cuesta muchísimo trabajo otra vez reconocer que se puedan cometer este tipo de actos por parte de sus colaboradores. Se cometen, se siguen cometiendo, ¿no? Entonces, el problema te diría que en su esencia no se toca a fondo, no se va al fondo, se quiere mantener. Y luego, obviamente, llegó porque es muy cercano a pues, la mentalidad y la relación con el Papa Francisco, que como un día, si quieres, lo platicamos con más calma, trata él, por un lado, de modernizar a la Iglesia, pero por otro lado, él sabe muy bien que no se puede meter con la antropología y el dogma cristiano porque se le echan encima los cardenales conservadores y todo, incluyendo a Aguiar y a Norberto Rivera, que fue de los firmantes de esa carta que firmaron algunos cardenales. Entonces, yo te diría que es un tema a ver un poquito. Pareciera que a Aguiar le interesa mucho menos el protagonismo y más los acuerdos y los arreglos internos, pero de todos modos la línea es la misma. O sea, la Iglesia sigue teniendo un gran poder, no se toma en cuenta los datos del censo del INEGI, que la Iglesia ha perdido el 5%, que es un número muy alto de adherentes de la Iglesia Católica, sobre todo jóvenes. Yo sí creo que vale la pena analizar eso. Y la segunda cosa importante es que dentro de estos acuerdos, pues vemos cómo hacemos cuando se presente algún problema interno de alguno de la cuestión política o de la cuestión religiosa. Y entonces ahí tratan un poco de, yo no me meto en tu campo y tú no te metes en el mío. Un poco un concepto de separación
sui generis que vivimos en México de manera muy especial. Usted lo acaba de escuchar, amigo de la cruda realidad, Alberto Atié, experto, activista, un hombre de verdad respetable, admirable en muchos sentidos. Alberto, te agradezco muchísimo estos minutos. Igualmente, Jesús, con mucho gusto de haber podido platicar y esperando que tengamos otra oportunidad de seguir profundizando. Hay muchas más cosas que poder compartir, claro que sí. Gracias. La situación de la pederastia clerical en México particularmente es muy grave, y es muy grave porque hay encubrimiento por parte de la autoridad eclesial, pero también por parte de las instituciones civiles, y es que sin importar qué medidas tome la Iglesia para tratar de resolver este drama, las autoridades de un país, de un Estado laico, tienen que investigar, tienen que castigar, tienen que poner ante la justicia a los depredadores, a los criminales que atentan en contra de lo más inocente que tiene una sociedad como es precisamente su niñez. Basta ya de esconder la porquería debajo de las sotanas, porque la verdad no peca, pero sí incomoda.